nosotros teníamos pensado, gracias Sol, sí, sí, esto va a ser grabado, como ya dijimos. La dinámica que tenemos pensada, bienvenidos a los que se sumaron después. La dinámica que tenemos pensada es tal cual el grupo de estudio del primer parcial, o sea, comentar un poco los ejes centrales de cada texto que entra en el parcial. Si quieren, nos van haciendo preguntas o comentarios texto por texto, y después, hacia el final, también podemos recuperar nuevos interrogantes o lo que sea que tengan, o sea, que sea más bien conversado, pero nada, nuestra idea es eso, como una explicación cortita del texto para que tengan algunas puntas. Así que nada, ya me olvidé cómo era el orden. Creo que empieza Yo, Sharpe, ¿no? yo Bien, sí. dale, Lari. Bueno, Sharpe hace como un pantallazo de cómo surge este concepto de historia desde abajo. Habla de la historia desde abajo, habla de sus ventajas y sus desventajas y sus complicaciones para poner en práctica como historiadores la historia desde abajo. Principalmente Sharpe dice que el que hace surgir este concepto en la jerga de historiadores es Thompson, y no solo Thompson, sino que también historiadores marxistas, eh, de los que de los que se tratan de investigar o de dar cuenta de la vida o realidad de los obreros y de los movimientos de masa. En sí, Sharpe en un momento cita a Hobsbawm, que hace un análisis posterior al de Thompson, donde habla de los movimientos de masas dan paso a esta historia desde abajo, y que al crear ese concepto, a los historiadores nos pone unas anteojeras que son eficaces. Lo que quiere decir en pocas palabras es que el concepto de historias de abajo nos abre los ojos a los historiadores para abarcar mucho más contenidos. De todas formas, Sharp ve las dificultades de la historia desde abajo, que son las que se refieren a las pruebas metodológicas, porque mientras más atrás querés analizar, menos contenido vas a poder encontrar, y conceptuales de la historia desde abajo, en dónde se va a situar la historia desde abajo y qué se va a hacer después con la historia desde abajo escrita. Si bien también Sharp hace una crítica o menciona unas críticas que se le hacen a los historiadores marxistas, donde, bueno, se habla de hacer historia desde abajo de las personas corrientes para hacer su historia desde abajo, sino que eligen a ciertos obreros que ellos creen que son antecesores de los movimientos de masas obreras, como son el marxismo y el socialismo. Y una cosa importante que tiene la historia desde abajo es que no tiene como tema principal la historia política, sino que de hecho la escriben como métodos distintos. Quizás la historia política tiene mucho más material de investigación que la historia desde abajo, y eso es lo que la diferencia de la historia tradicional o decimonónica, que la hace resaltar. Y los materiales en que se usan para hacer historia de abajo pueden ser variados. Sharpe nombra algunos autores que lo utilizan, como Leroy, que utiliza inquisiciones, Gisburg, que también utiliza fuentes judiciales de la Inquisición, y todos esos autores prueban que con un buen uso de los materiales pueden hacer un buen uso de esa documentación, a pesar de que sea escasa, oscura y poca. Bueno, y también Sharp pone en duda en que si la historia desde abajo es un enfoque nuevo o es un tipo de historia distinta. Y él hace dos distinciones para que sea un enfoque, que es la de seguir el correctivo de la historia de las personas relevantes,
no lo sigue, que puede y que toma los testimonios de personas no resaltantes, sino de personas como comunes, pero debido a las dificultades de sus métodos y de la escasa fuente que tiene, puede ser que se la considere una historia distinta. También plantea sobre la importancia de la historia oral, que la utiliza mucho para hacer el recuento de estas vivencias y experiencias que no son contadas por los historiadores en su gran mayoría o antes de que surgiera este concepto. Y la historia oral tiene sus dificultades, que es que los que viven a veces no dejan herencia de testimonios o se mueren antes de poder recolectar ese testimonio, por lo tanto crea una dificultad. Y como observación final, hace Sharp, puede ser que uno de los miedos que tenía Sharp era que la historia de los anales se vuelva ortodoxa, ya que él hace mención de los beneficios de los anales, de que este concepto nace gracias a la escuela de los anales, por crear inquietudes en nuestra manera de investigar y en nuestros métodos de investigación. Pero su miedo es que ese prestigio de los anales se vuelva ortodoxo. Y con el correr de los años también tendría un papel importante la historia desde abajo. El poder revivir esas experiencias abría un paso nuevo a los historiadores, que es rico y que es interesante para lo que ahora somos nosotros, que somos futuros profesores o investigadores. Bueno, agregando parte de lo que dijo Lara, para después conectarlo con Historia de las Mujeres, es menester entender que esta nueva forma de narrativa histórica cambia la forma de escribir la historia, ya que irrumpe en la concepción hegemónica de que los procesos históricos están arraigados a los sectores dominantes. Por otro lado, revelar las prácticas de dominación y explotación de las élites no debe llevar a una historia de arriba a abajo, sino que, es decir esto, que se toma la historia como producto de las acciones de las élites, sino que, digamos que va a traer nuevos mapas de conocimientos y como consecuencia directa va a tener que amplía la lista de los protagonistas y va a utilizar y proponer nuevas fuentes y materiales de estudio. Es decir, que se va a intentar sacar de esa oscuridad en la que se subsumió a los sectores populares a una, digamos, luminosidad para incluirlos en el proceso histórico. Por lo tanto, la historia de abajo se va a plantear dos objetivos. Uno, que es la forma de conocimiento, es decir, que se va a conocer mejor un proceso histórico si se analiza el punto de vista de estos sectores subalternos, que se va a complementar de algún modo con toda la construcción histórica y el proceso histórico, a través de la recuperación de las experiencias tanto subjetivas y de las condiciones materiales de estos sectores postergados. Y por otro lado, va a apelar también a generar y transformar la subjetividad y la construcción de subjetividad de nosotros como futuros historiadores, ya que es un cambio de mentalidad, un cambio de la forma de ver la historia, porque es esto de que siempre se habla del homo, del hombre, nunca se habla de la fémina, sapiens, de la mujer, es el hombre ha construido, qué sé yo. Bueno, por lo tanto, y bueno, dentro de las limitaciones que también nombraba Lara, se da el tema de las limitaciones en los términos de la utilización de las fuentes, y después como la narrativa histórica de la historia desde abajo surge del seno de la construcción teórica del marxismo, va en sus primeros años a contenerse en el modo lingüístico de estos autores.
Por lo tanto, cabe preguntarse quién define el abajo. Que el abajo, como protagonista, va a tener una multiplicidad de sujetos y de sujetas. Por lo tanto, el abajo debe ser entendido por lo que no es, por el lugar que no tiene en lo hegemónico, en los sectores del poder, todo lo que queda que no tiene un poder que ha sido, digamos, estudiado por la historia. Por lo tanto, va a tener en este carácter residual el sujeto histórico del abajo, no como un valor positivo o negativo, sino residual de lo que nunca se incluyó en los estudios. Y por lo tanto, dentro de esta amalgama y espectro de sujetos posibles que pueden definir lo que es el abajo, se van a encontrar las mujeres. Las mujeres han sido omitidas de los registros oficiales, no son mencionados como individuos o grupos definibles, porque la historia ha sido narrada por hombres, y su identificación con la humanidad. Hay una conexión directa entre los que escriben la historia, no en los que la hacen, sino en que los escriben, y su identificación dentro de la estructura patriarcal de superioridad, de una construcción de una identidad que se plantea como superior al sexo femenino. Por lo tanto, hay que aclarar que no hay una falta de información sobre la mujer, sino que la interpretación, la utilización que hacen los historiadores y han hecho los historiadores a lo largo de la construcción de la historiografía como disciplina, es no darle interés. Por lo tanto, digamos que hay como una cierta invisibilidad hacia lo que es el sujeto histórico de la mujer. Carmen Ramos Escandón va a plantear la consolidación de los estudios sobre la mujer en 3 fases. El primero es que los estudios que se topan con las mujeres, es decir, que aparecen como sujetos, pero no como protagonistas, ni lo demás, sino que aparecen, digamos, y reducidas al ámbito familiar, es decir, la mujer en la familia, es decir, en el ámbito privado, la vida cotidiana, la vida privada, y también el elemento de la sexualidad. La mujer, digamos, como, además de sierva doméstica, como un sujeto cosificado y como que forma parte históricamente del deseo masculino. Luego, en la segunda fase de la consolidación de los estudios de las mujeres, nos encontramos con la historia de la mujer como disciplina. En este caso es también menester incluir que parte de toda esta construcción nueva y que rompe con los esquemas, se va a plantear en torno también a todos los movimientos sociales feministas que se dan tanto en Europa y en América. Por lo tanto, la historia de la mujer se va a ir constituyendo también en la articulación de las luchas políticas que llevan a cabo las mujeres que condenan la estructura patriarcal. Por ende, el concepto de la mujer en esta segunda fase va a tener un elemento interseccional, es decir, que se va a conjugar el concepto y el término de mujer con otras categorías de análisis, ya sea la raza, la etnia, la clase, la religión, etcétera, etcétera. Y va a haber la historia del rescate, es decir, restituir a las mujeres su historia, visibilizarlas en los hechos históricos y su participación en los mismos, donde tradicionalmente se invisibilizaban. Y por otro lado, darle su historia a las mujeres, preguntar en femenino, crear una conciencia histórica femenina, y que ya que nuevas formas de preguntar, la pregunta lleva a nuevas formas de metodología y de abordaje de los procesos históricos. Por lo tanto, digamos que esta segunda parte apela a historizar a las mujeres, contar la historia protagonizando a las mujeres en los hechos de mujeres. Y aquí también podemos partir de lo que estábamos hablando anteriormente con Historia de Abajo, de que el punto de vista, incluir el punto de vista de las mujeres significa ampliar el escenario histórico, ya que las experiencias de las mujeres como sujeto colectivo
es distinto, por lo tanto se pueden plantear, por ejemplo, nuevas periodizaciones. Esto que llaman siempre el siglo XIX como el siglo de las luces, es el siglo de las luces para una élite blanca y masculina, pero en el siglo XIX se ve un gran avance de sujeción a la mujer. Por lo tanto, ¿para quién son las luces? ¿Para quién es el iluminismo o esa gran progresía o todas esas cosas que se plantean? Por lo tanto, digamos que va a tener un carácter muy rupturista y que nos apela a preguntar en femenino, a preguntarnos otras cosas, a crear nuevas periodizaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en la tercera fase se pasa de la mirada en femenino, es decir, solamente la mujer, a la categoría de análisis de género. Pensar cómo se determina lo femenino y cómo se establecen las relaciones entre los hombres y las mujeres. Es decir, un análisis de perspectiva de género. El género tomándolo como un constructo social de subyugación del hombre a la mujer, basada en las diferencias sexuales, en los cuales se les arraigan las características del género, los patrones de comportamiento, la construcción de subjetividad, la realidad material de estos sujetos, y por lo tanto también vale recordar que, bueno, que el ser humano no tiene una esencia, sino que formamos parte y somos producto de un contexto histórico, y cada contexto histórico ha tenido un sistema y un dispositivo de subyugación del hombre a la mujer. Por lo tanto, incluir la perspectiva de género y de las relaciones entre los sexos es menester para recuperar los sectores postergados e invisibilizados de la historia, y también para entender la construcción histórica de las relaciones entre los sexos que hoy en día se siguen perpetuando. Excelente, Marco Hilari. Hago un pequeño comentario. Nada, o sea, si tienen preguntas de estos textos en particular, o sea, de Ramos Escandón y de Sharpe, o sea, los pueden ir haciendo a medida que vamos hablando. Nada, sepan que pueden levantar el micrófono y preguntar. Sí, esas preguntas. Ah, genial, dale, Vicky. No tengo una pregunta igual, pero quería hacer un comentario porque en mi comisión el profe hizo un comentario, y que capaz en no todas las comisiones lo hizo, que es que en lo que decía recién Marcos de la segunda etapa que marca Ramos Escandón, que una palabra clave para el parcial, tipo lo dijo así, es usar la palabra identidad, que es que las mujeres recuperen su identidad, o sea, que recuperen su historia para poder entender su propia identidad. Estoy medio afónica, perdón. Pero eso, que es una palabra que es importante. Sí, esto de historizar a las mujeres. Entraría en el análisis también la palabra identidad. Incluso de considerarlas como sujetas políticas, digamos. O sea, yo creo que es eso, como darle esa politicidad, digamos, de que son parte de la historia, de que construyen la historia y que tienen un rol activo en esa construcción de la historia, digamos, como que, y ahí es donde iría esa identidad propia de la política de las mujeres. Yo no creo que desde la política también, sino desde el rol de que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, a trabajar, a tener igual salario, o sea, todo lo que tendría que tener el hombre lo tendría que tener la mujer. Hoy creo que en mitad del siglo XX, para mí, mitad del siglo XX, se vio una gran, ¿cómo lo puedo decir? Un gran movimiento de luchas feministas en todo el mundo. Que en parte se pudo lograr, sí, y que realmente ahora, en este siglo, en el siglo XXI, tenemos que rever un montón de cosas porque, o sea, el mundo cambió y también por ahí, también, o sea, se la está también alejando a la mujer un poco más de lo que se logró durante todo el siglo XX. O sea, tendríamos que tener
me incluyo, tendríamos que tener muchos más derechos, igualdades, a medida de que el hombre tiene, escalona sobre los, a ver si alguien me ayuda. No hablo de escalonar, si sube, por ejemplo, distintos escalafones, distintas jerarquías, la mujer también tiene que ser igual, y a veces a la mujer se la relega o la dejan muy abajo o a un escalón del hombre, por ser mujer solamente. A veces es como el dicho, ¿no? Vos que sos mujer no entendés nada. Sí, eso que decís, Nati, bueno, tal cual, obviamente que siempre quedan conquistas pendientes y de a poco vamos conquistando derechos, pero bueno, es un poco como la utopía de Galeano que se hace al caminar. Pero bueno, también está bueno de esta materia eso, o sea, que te permite estas roscas, y está bueno ver cómo esta desigualdad un poco originaria, a riesgo de sonar ahistórica, se ve reflejada en la forma en la que se hace historia de las mujeres. Y también estas 3 etapas que hablaba Marco, o sea, bueno, hacer una historiografía de rescate, o feminismo de la diferencia, o bueno, somos iguales, y hay que diluir esa diferencia, o sea, digo, son roscas muy interesantes, muy actuales, así que nada, está re piola A eso veces, que Sí. comentaban. Y a también veces poder por ver, el no, dale. no, también poder ver cómo se da esta extrapolación de la realidad de la especie humana, de la subyugación que hace un sexo sobre el otro, cómo intercede eso en la construcción de nuestras subjetividades a la hora de abordar los procesos históricos. Porque, por ejemplo, si un historiador feminiza las tareas cotidianas, por ejemplo, la mujer siempre la ve como en el ámbito doméstico o tejedora, qué sé yo, esas preconcepciones van a verse reflejadas en los análisis que nosotros lleguemos a hacer. No, Eugenia decía, no, ya no me acuerdo lo que decía, lo de la utopía de Galeano, pero yo creo que con el tiempo estamos logrando y nos estamos haciendo ver. O sea, yo estoy hablando, o sea, estamos hablando del siglo XIX o de mucho más atrás, y yo me estoy poniendo a hablar del siglo XXI, pero bueno, es lo que hoy lo que veo es que los movimientos feministas, las luchas y todo eso, es como que nos estamos haciendo ver y decir, bueno, nosotras también tenemos los mismos derechos y también somos iguales por por un montón de cosas con el hombre. O sea, yo creo que la mujer desde que se creó el mundo, perdón por lo que voy a decir, tuvo mucho más ovarios que el hombre, ¿no? El hombre pudo haber ido a la guerra, pero ¿quiénes estaban en la segunda trinchera, digamos, en la parte de la guerra, de las enfermerías, de curar a los soldados o de rehabilitarlos? La mujer. O sea, creo que la mujer tuvo mucho más protagonismo en la historia que el hombre, y el hombre lamentablemente la relegó a un montón de otras cosas. No sé si queda claro lo que trato de decir. Sí, Nati, Sí. incluso eso es algo que justamente la historiografía como que trata de abordar, ¿no? Esta cuestión de pareja, esta cuestión, al fin y al cabo es un proceso histórico. En línea con eso también hay otro texto, que es el de Paul, que si no tengo mal entendido, Cami lo había preparado, así que si quieren podemos pasar a eso, que también es parte de lo mismo, pero está bueno como para ir profundizando este debate y así podemos avanzar con los demás textos también.
Claro, sí, 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 ni hablar. Hall también habla sobre, tiene discusiones de género, también habla, habla más que nada sobre la burguesía del siglo XIX. ¿Alguien preguntó algo? No sé. Ah, no, ok. Habla sobre la burguesía del siglo XIX, pero se centra más que nada en lo que serían los núcleos familiares, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice principalmente es que las nuclea dentro de la religión y que se ve en el texto, en las transformaciones que hacen los evangelistas, donde se ve la importancia de la vida familiar, la distinción de varón y mujer. La mujer en este contexto tenía que ser, era la responsable del cuidado del hogar y de los hijos, por lo que tenía muchas menos libertades que los hombres, ¿no? Hannah More la menciona también Hall, que era una predicadora del Evangelio, creía que el hombre evangélico tenía que preocuparse por el mundo público, mientras que la mujer tenía que resguardarse en el mundo privado, donde solo abarcaba, este mundo privado solo abarcaba el hogar y la familia, ¿no? Antes no era así, o sea, es como una distinción que hace Hall también, en donde en un principio habla de que la mujer participaba en los negocios familiares, y después con el paso del tiempo, con la aparición del capitalismo, la mujer empieza a quedar cada vez más fuera de lo que son la economía familiar, los negocios y el trabajo. O sea, da un ejemplo, de hecho, que es la familia Cadbury, quienes cumplen con el ideal burgués cristiano, ya que a pesar de que Elizabeth Cadbury llevaba a cabo las tareas del hogar y trabajaba en el negocio en un primer instante, en una primera generación, perdón, en su segunda generación, su hijo decide comprar una propiedad en el campo para que esté su mujer y sus hijos. Y él tener la propiedad que estaba en la ciudad para los negocios, ¿no? Negocios y política, que era como cuestiones solamente del hombre. Esto marca en el texto dos cosas, ¿no? Primeramente, las transformaciones que surgen a través del capitalismo, en donde se busca un lugar tranquilo para que puedan crecer los hijos, para que se pueda desarrollar las condiciones familiares, como con tranquilidad, con espacio, y por otro lado, o sea, que para eso tenían que irse de la ciudad, como que la ciudad no era el espacio para crear una familia, ¿no? Y esto lo hacían, no es que se mandaban al campo, sino que había barrios de familias adineradas que estaban por fuera de las ciudades, y ahí es donde compraban las casas y hacían como pequeñas urbanizaciones dentro del campo, ¿no? Y después, por otro lado, se ve una mayor distinción de género, donde la mujer ya no es parte de los negocios familiares, ni de la política, ni de nada que tenga que ver con las cosas del hombre, y de eso se ocupan únicamente los hombres, o sea, en espacios ya completamente distintos, no intervienen de ninguna manera. Tengo una pregunta sobre eso yo. Sí. O te dejo que termines y después la hago. No, o sea, básicamente era como una idea general, porque el texto como que habla de ejemplos y da cosas, pero Claro. como tener en cuenta eso en realidad. Sí, es que, claro, el texto da tantos ejemplos que medio que no termino de entender cuál es la parte importante. Y, a ver, por ejemplo, esto que me estás contando vos de la familia de los Cadbury. Ujú. ¿Es un ejemplo nada más? ¿O es tipo un proceso social e histórico que pasa en todas las familias de esa cantidad de plata? Porque es como, no entiendo si Claro. justo ellos, porque vienen de abajo, justo pudieron tener plata, lo empezaron a hacer, y antes ya los burgueses ya lo hacían, no sé, los que ya tenían plata desde antes ya lo hacían. Eso no termino de entender si es un ejemplo particular. No, mira, no. yo lo entiendo como, no sé si alguno diciente lo puede decir, pero yo lo entiendo como un ejemplo. Como un ejemplo, los Cadbury, como pueden ser cualquier otra familia que haya estado en las mismas condiciones en ese momento. O sea, yo creo que la autora lo pone como ejemplo porque justo es una familia
cristiana, que tenía un negocio familiar, que en su segunda generación se dan esas condiciones, ¿no? En donde, claro, o sea, eso que dice Marco, claro, Pero o sea, eso, lo que lo yo del digo ámbito privado y es, ámbito público. lo que yo digo es, viste que también la autora como que pone en claro que antes de toda la secuencia de los evangelistas, la gente no era tan así, tan dividida los roles de género. Eh, entonces, esas casas en el campo, ¿ya existían antes o no? No, o sea, lo que habla la autora justamente es eso. Antes las familias vivían dentro de las ciudades, las mujeres trabajaban en los negocios familiares y se dividían las tareas más que nada más equitativamente. Obviamente que no era un socialismo, ¿no? Pero, eh, pero una vez que empiezan, una vez instalado el capitalismo, ya a mediados del siglo XIX, una de las cosas que empieza a suceder es eso, se empiezan a generar urbanizaciones por fuera de la ciudad, como lo que hoy conocemos como los countries, por ejemplo, de casas para familias que tenían más plata, ¿no? Entonces estas familias podían acceder a comprar esas casas por fuera de las ciudades que eran más grandes, con más habitaciones, con patios grandes, para criar a sus hijos, y que la mujer se ocupe de los cuidados del hogar y no tenga que estar en el quilombo de la ciudad, ¿no? Y las casas que tenían en las ciudades las empezaron a usar los hombres para reunirse por cuestiones de negocios o políticos, ¿no? Eso es un poco lo que habla, claro, lo que dice Frida. Pone ese ejemplo la autora de la familia Cadbury para poder explicar este proceso. O sea, a partir del capitalismo, o sea, no solo la separación de lo que es campo-ciudad, sino también una distinción de género aún mayor de la que ya había anteriormente. Yo, Cam, aprovecho para agregar una cosita en línea con esto que decía Frida. Sí, o sea, digo, esta cuestión de un poco el enclaustramiento de la mujer en la casa es un proceso que se da secularmente, o sea, en este periodo, siglo XIX, pero me parece interesante, quizás porque yo ahora voy a explicar el texto de Ginsburg y habla específicamente de la microhistoria. Me parece interesante pensar el ejemplo de los Kaduri como también un ejercicio de microhistoria a partir del cual Hall reconstruye cómo es ese proceso y esa mentalidad, si se quiere, del burgués pujante del siglo XIX, a partir del ejemplo puntual de la familia Kaduri. O sea que es un poco de ambas cosas, como el ejemplo con sus particularidades, pero también, o sea, ¿por qué nos pone el ejemplo? Porque, bueno, quiere reconstruir un escenario más amplio. Eso. Para mí lo que puso Frida es muy, muy acertado y nada, me parece que va por ahí. Que, bueno, un poco lo dijeron todos. Sí, sí, tal cual. Chicos, también eso, lo que dijo Cami, pasó también en la década de los 60. Hablando ¿En dónde, Nati? en la parte de Estados Unidos, de la mujer, la familia se iba a los suburbios y lo que se utilizaba era la ciudad para lo que es todo el trabajo. Ah, eso sí, ni hablar, sí, sí. O sea, pasó en diversos contextos, de hecho, y en distintas regiones fue llegando en distintos momentos, ¿no? Nada, una cosa que habla Hall es, se basa en, más que nada, ya les digo, Hall se centra específicamente en Inglaterra, o sea, lo cual hay que tener en cuenta porque no es lo mismo que otros procesos, o sea, puede ser similar a otros lugares, pero en ese momento, o sea, lo que Hall habla es Inglaterra, siglo XIX.
Perdón, tengo otra pregunta que me acabo de acordar leyendo, viendo el texto. No entendí qué le pasó a la reina o a la princesa o algo así, tipo las primeras frases del texto. No entendí, es importante, no es importante, porque realmente no entendí si la gente la quería o no la quería o En realidad, nada. Importante, no importante es otro ejemplo. O sea, no arranca con eso, calculo yo cómo funcionaba nada, la visión que tenía la sociedad de la monarquía, ¿no? Esto es una percepción mía, no sé, puedo estar errada también, pero la gente yo creo que no sé si la quería, pero sí como que se le generara como un sentimiento de lástima, ¿no? Porque el marido la cagaba, la denigró, o sea, todas esas cosas que habla la autora. Entonces ella como que se cansa de esa situación, de vivir en esa situación y se va, y eso hace que la gente le tenga como una lástima, como que diga, bueno, no, ella no se fue porque abandonó al marido, se fue porque el marido hacía esto, esto y esto. O sea, yo creo que por ese lado más la defendían, sino no porque ella haya hecho cosas que la gente diga, wow, hay que quererla, ¿no? Pero bueno, no sé. Eh, no sé, es un ejemplo para mí. Yo particularmente a esa parte no le doy tanta importancia porque siento que lo rico de los conceptos que quiere explicar la autora está con el ejemplo de los Cadbury. Mencionar en algo, obviamente está en el texto y está buenísimo también. Último acotación que hago. Tengan en cuenta que, digo, en esta materia no les están evaluando los conocimientos que tienen en torno al siglo XIX, o sea, es un texto complementario de lo que plantea Ramos Escandón, digo, en Intro a la Historia, y bueno, que ahora también con Ginsburg lo vamos a ver, o sea, se abordan ciertos periodos históricos, pero la idea no es que sepan eso, sino que son insumos que usan los autores para sostener ciertas cosas. Y bueno, particularmente el texto de Hall, de hecho lo van a ver en General 4, donde también van a ver el General periodo 5. histórico de... Ah, General 5, tenés razón. En General 4 van a ver el periodo histórico de Ginsburg. Pero, bueno, perdón, hay mucho ruido en mi casa. Pero nada, o sea, sepan eso, que son... o sea, que lo importante es que sepan qué es lo que quieren decir los autores a nivel historiográfico, un poco. Por eso el texto de Hall a veces como que parece que se va un poco de ese hilo, entonces está bueno pensarlo de la mano con Ramos Escandón y con esta cuestión de, bueno, la historia de las mujeres, etc. No sé si querés seguir, Euge, salvo que haya alguna duda. Va Mika, ahora con Mika. Thompson. Sí. Sí, estaba esperando a ver si alguien tenía alguna duda. Pero sí, yo voy a preparar Thompson. Y bueno, como un pequeño comentario que quería hacer antes de arrancar, es que Thompson lo podemos enmarcar en la tradición de historiadores marxistas británicos. Entonces, ahí ya vemos cómo se enmarca ideológicamente, y ahí podemos entender las críticas que hace a una ortodoxia marxista o a una tradición historiográfica marxista, que se centra más en el plano económico, dejando de lado otras dimensiones de análisis posibles. Entonces, ese puntapié viene en las ideas del autor y por qué escribe lo que escribe. Así que ese sería como el trasfondo. Después, otro comentario para poder encarar el texto es que si vienen varios ejemplos de la industria algodonera, de la revolución industrial, como dijo Euge, en la materia no evalúa qué sabemos del siglo XIX, no evalúa si sabemos o no de la industria algodonera y de la revolución industrial en sí,
porque para eso ya vamos a tener General 5 y vamos a tener otras materias abocadas a eso. Entonces, como un consejo que daría es enfocarse en las ideas más bien teóricas que aporta, en las líneas de análisis que aporta Thompson. Ya que a mí, yo soy muy thompsoniana, así que me pongo cabeza de termo con Thompson, lo voy a defender. Tiene unos aportes que después se van a retomar sumamente, incluso, por ejemplo, para la historia argentina. En Argentina 2 vemos autores que retoman a Thompson, así que me parece que si no lo leyeron, les recomiendo que lo hagan, porque lo van a seguir viendo a lo largo de la carrera, y es un texto que está bueno, así que les recomiendo que si no lo hicieron, se tomen un ratito para leerlo. Ideológicas tenía, perdón, Thompson. Thompson, sí, es de la corriente de marxistas británicos. Es una corriente de historiadores que se autoproclaman marxistas, pero también aportan unas nuevas líneas de análisis, diferenciándose de un marxismo más ortodoxo que solo dimensión económica. Podemos tacharlos de economicistas, no sé, Hegel, por mencionar una. Es en esa línea es que Thompson propone una idea que es central, que es la idea de formación de la clase obrera. El título de su texto es ese, la formación de la clase obrera. Y él habla de formación como un proceso que no es ni lineal ni estático. Él lo menciona como un proceso activo, que se debe, la frase es textual así, que se debe tanto a la acción como al condicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Se debe tanto a la agencia política de esos individuos, de esos sujetos, que en este caso, bueno, sería la clase obrera, se debe tanto a su acción como al condicionamiento. Es decir, la formación de la clase obrera no depende solo de factores externos, sino que la clase obrera es protagonista de su propia formación. Así como con la historia desde abajo, ¿no? Resaltamos que los sujetos de abajo son protagonistas de su propia historia. Bueno, la clase obrera estuvo presente en su formación. No la formaron. La clase obrera se formó a sí misma. Estuvo presente, fue sujeta en su propio tiempo histórico. Eso nos da a entender que la clase obrera no surgió de la nada, no surgió porque sí, no fue resultado natural de un proceso histórico. No era obvio que iba a surgir la clase obrera, sino que fue protagonista de su propia formación. Esa formación fue resultado de una voluntad política. No surgió porque sí, ni al azar, ni de la nada. Es en ese sentido en el que Thompson rescata la noción de clase como una relación histórica, como un proceso fluido, como un fenómeno histórico de relaciones. Él no entiende a la clase, como decían los marxistas más ortodoxos, como una categoría tajante. Es decir, él no entiende que la clase se defina tajantemente como una categoría de análisis. Thompson defiende la idea de clase como relaciones que se entienden en determinado momento histórico. Es decir, van mutando, van cambiando, se las entiende historiográficamente. Eso me parece importante resaltarlo, ya que creo que acá hay compas que son de otras carreras. Entonces está bueno, ¿no? Porque si nos aproximamos a la historia desde la literatura, por ejemplo, de la clase obrera, o no sé, o desde la filosofía, lo que aporta la historia, que puede servir interdisciplinariamente, lo que aporta la historia acá es que hay que entender a la clase obrera como un proceso histórico, como no algo lineal y que siempre se mantiene igual, sino como algo que va cambiando. Entonces, eso nos puede ayudar, no sé, tanto desde la literatura o de la sociología o de otras disciplinas, a no caer en un esencialismo, ¿no? No creer que la clase obrera es tajantemente así y asá, porque si no nos ponemos en un pedestal de que, bueno, nosotros académicos iluminados sabemos cómo es la clase obrera. Eso como que nos ponemos en esa postura y está bueno también como que dar lugar a otras voces.
Si no, siempre desde la academia nos ponemos en un pedestal y creemos que sabemos todo, cuando la clase obrera también tiene sus novedades políticas, tiene factores interesantes. La experiencia de clase, es decir, la experiencia de la clase obrera, está ampliamente determinada, ¿no?, dice Thompson, por relaciones de producción. O sea, es decir, el factor económico no es que no está, no es que Thompson lo ignora. Sí, las relaciones de producción, es decir, si vos sos dueño, propietario o no, eso, o sea, interviene en tu vida cotidiana. Thompson eso no lo ignora, no es que dice, no, la economía no tiene nada que ver. No. Él está convencido de que tiene que ver, pero él no cree que esas relaciones de producción, esa experiencia de clase, determine a la conciencia de clase. Él dice que la conciencia de clase es la forma en la que se expresan las experiencias de los sujetos en términos culturales, ¿no? En tradiciones, en sistemas de valores, ideas, formas institucionales. Entonces, él cuestiona la idea de que haya una falsa conciencia de clase. Eso me parece súper importante. Ese aporte me parece vital. El no creer, ¿no? El pueblo está equivocado. Los trabajadores no saben. Nosotros les tenemos que dirigir, les tenemos que enseñar algo que se dice mucho en Argentina a veces, es el argumento de, no, pero el pueblo vota mal. Y entonces, o se habla despectivamente de sectores vulnerables del conurbano, por ejemplo, y después llega la sorpresa, ¿por qué no me votan? Entonces, esa idea de que hay una falsa conciencia de clase, de que el pueblo vota mal, está bueno porque en este sentido me gusta el aporte que hace Thompson porque cuestiona esa idea de una falsa conciencia de clase. No hay una conciencia de clase ideal y perfecta. Buenísimo. Eso está muy bueno. Y los obreros Sí. no tienen que cumplir con esa expectativa, ¿no? Ellos no tienen por qué cumplir con el modelo que nosotros nos creamos en nuestras cabezas. La conciencia de clase la genera la propia clase obrera a través de su propio proceso histórico. Es decir, no surge de la nada, sino que es resultado de pujas políticas, de las acciones sociales de estos sujetos que estudiamos. En este sentido, Thompson cuestiona mucho la idea del partido o el teórico, el intelectual, que desvela la conciencia de clase, que la descubre. No tal como es, sino cómo debería ser. Entonces, el partido o el intelectual se pone en la postura de yo sé cómo es la conciencia de clase. Entonces, si la propia clase obrera no cumple con esa conciencia de clase, es considerada, ¿no?, herética, infiel, o es considerado como una falsa conciencia. ¿Pero quién determina eso? Siempre alguien en la postura de estar por encima de esa clase obrera. Entonces se hace como un tono medio despectivo, ¿no? Medio que subestiman a la clase obrera. Es que en realidad creo yo que muchos movimientos políticos surgen de las clases obreras. Claro. Si después, bueno, muchos toman el yo sé, como decís vos, y relega al trabajador o al obrero, bueno, allá ellos. Pero el que realmente hace el surgir de muchos partidos políticos y de todo eso, es el mismo trabajador que va luchando por lo que realmente él está pidiendo o lo que le corresponde. Claro. Tal cual. Sí, Thompson entra dentro de la lógica y el desafío de la historia de abajo, que es reconstruir la experiencia de un conjunto de personas nucleadas en la cotidianeidad, y por otro lado también va a intentar entender a estos sujetos. Es esto que Thompson dice, que intento rescatar al calletera pobre, al campesino ludita, al tejedor anticuado, que trabaja con un telar manual. Ese intento de recuperación de las experiencias históricas, en este caso la formación
de la clase obrera. Claro. Thompson habla de una clase obrera, ¿no? No habla de clases obreras en plural. Claro, ahí Pero volvemos bueno, a las limitaciones, por ejemplo, claro. cuando surge la historia de abajo, que tiene la limitación de restringir el sujeto a la clase obrera, que se toma como hombre, y después también el límite de la cronología, que es el movimiento obrero británico, en cierto periodo de constitución y consolidación del modo de producción capitalista. Claro. Otra de las virtudes de Thompson es que él habla, ¿no?, de que, lo dice así tajantemente, la formación de la clase obrera no se dio por generación espontánea del sistema fabril. O sea, generación espontánea es la teoría de que por ejemplo, había animales que se aparecían por sí solos, ¿no? Él dice, la formación de la clase obrera no se da por sí sola, por generación espontánea del sistema fabril. Es decir, industria algodonera más fábricas no es una ecuación así tan exacta que da por resultado a la clase obrera. Como que a veces Thompson dice, a veces se puede caer en el error de asociar que el surgimiento de la clase obrera responde estrictamente a la revolución industrial. Y Thompson dice, guarda, que no es un resultado por generación espontánea, sino que es el resultado de acciones sociales. Como que él dice, este es un proceso que no está determinado solo por el factor económico, es decir, por la revolución industrial, por el surgimiento de fábricas, de la industria algodonera. Él dice, guarda con creer que es una ecuación 2 más 2 igual 4. No es tan tajante. Él matiza un poco esa cuestión. Sí, mucho Él más cuando dice, habla... perdón. No, sí. No, que habla y le da mucha importancia que la cohesión que se genera en estos vínculos de los trabajadores a partir de experiencias comunes, de una explotación vivencial y que le va a dar significado también a pertenecer o a identificarse en un segmento dentro de las relaciones de producción capitalista. Por lo tanto, para Thompson la clase va a cobrar existencia cuando se sientan y articulan sus intereses entre ellos mismos. Es decir, que cuando tienen la misma relación con el medio de producción, que en este caso sería esta base económica, la energía del vapor y la fábrica, y estos intereses son comunes frente a unos y opuestos a otros. El tema de la antinomia entre clase obrera y clase burguesa, y la clase igualmente teniéndola como un colectivo, ¿no? Por lo tanto, la experiencia de clase va a estar determinada por las relaciones de producción en las que se gestan y se desarrollan y además a partir de una formación histórica y un proceso activo. Por lo tanto, es esto de que se autodefine la clase. La clase la definen los hombres mientras viven su propia historia. Y para Thompson va a ser en la lucha de clases antagónica donde la clase obrera se va a ir consolidando y se va a ir autoconstituyendo. Cuando pongan las pautas y sean conscientes de las relaciones de explotación y van a generar ese antagonismo con la clase obrera, va a ser un proceso de autoconstitución también. Sí, total, tal como decía Marco recién, el tema de la explotación es clave. Incluso en otras materias, por ejemplo, Argentina 2, cuando hablamos de clase obrera, necesariamente hablamos de las relaciones de explotación. Vieron que Thompson, como dije antes, pero lo repito por las dudas, Thompson definía la clase no como una categoría tajante, sino como relaciones históricas, ¿no? Relaciones que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en estas relaciones también interviene la explotación, y es el factor aglutinador entre obreros en distintas condiciones laborales, ya que, o sea, no todos los obreros tienen el mismo tipo de trabajo, la misma calidad de vida, el mismo nivel de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que genera una conciencia y una identidad en común? ¿Qué es lo que los conforma en un colectivo? Bueno, justamente la explotación. Es esa antinomia, esa relación de explotación que genera ira y que genera una respuesta política colectiva
es eso lo que los va a aglutinar, los que les da un sentido de pertenencia. Y Bueno, en socio general está eso, lo de la conciencia de clase para sí y la conciencia de clase en sí, claro. de la teoría de clases de Marx. Claro, claro. Ahí, bueno, total. O sea, cuando vean marxismo, todo lo que vieron del marxismo en socio les va a servir para ver, bueno, de qué discute Thompson. Y para cerrar, para ver, bueno, cómo discute Thompson al marxismo más ortodoxo. El ejemplo que encontré más claro para ver, bueno, por qué ¿no? Los marxistas británicos los podemos ver en algunas críticas contra el marxismo ortodoxo. Bueno, en la página 7 del texto, o sea, el PDF, la página 7 del PDF, está el ejemplo más claro que Thompson critica a Engels, que describía la situación de la clase obrera en Inglaterra y decía, los primeros proletarios estaban relacionados con la manufactura, fueron engendrados por ella. Los trabajadores fabriles, primogénitos de la revolución industrial, han formado desde el comienzo hasta el presente el núcleo del movimiento obrero. Entonces Engels, que es un marxista muy tradicional, muy ortodoxo, bueno, Thompson ahí cuestiona esa idea, ¿no? Los primeros proletarios fueron engendrados por la manufactura. Es eso que cuestiona Thompson de la generación espontánea. Thompson cuestiona esa idea de que los obreros fueron engendrados por la revolución industrial, ¿no? Como si fueran sujetos, como si fueran una masa tan influenciable, como que es subestimar un poco a los trabajadores, considerarlos como una masa que se la puede llevar a voluntad, ¿no? A voluntad de dirigentes o a voluntad de procesos económicos. Eso es un poco subestimar la agencia política de los obreros. Así que nada, ahí en la página 7 pueden encontrar un ejemplo de una crítica de Thompson al marxismo tradicional. Y si hay dudas, pregunten, no hay problema. Así que entonces el surgimiento de los movimientos trabajadores obreros surge en Inglaterra misma, por lo que entendí. Claro, para esta teoría sí, o sea, Claro. esa es justamente como el eje de esta teoría. Estos son todas teorías, digamos, que se van contraponiendo entre sí. Los historiadores marxistas británicos, justamente, su objeto de estudio van a ser las clases bajas, digamos, la clase obrera de Inglaterra. Pero bueno, es esto, es una teoría. Hay un montón más y hay un montón que tienen como objeto de estudio otras clases bajas que no necesariamente son las obreras de Inglaterra. Que bueno, ahora las vamos a ir viendo porque están en los demás textos, digamos, que van más adelante, que se centran en otro objeto. Pero sí, esta corriente de historiadores marxistas británicos, su objeto de estudio son las clases obreras británicas, digamos, ¿no? De la revolución industrial y qué sé yo, y esto que venían diciendo Mica y Marco. Pero bueno, obviamente que esa es una historia pequeñísima de un solo lugar y hay un millón de historias más. No, más vale. Pero bueno, el surgimiento, todo lo que se inicia en la revolución industrial está en Inglaterra. Claro. Sí, hay que tener igual mucho cuidado con tomar el modelo europeo como el modelo ideal, ¿no? Porque eso pasó mucho en Argentina, de considerar al modelo de obrero europeo como el ideal, como, bueno, nuestros obreros tienen que ser así. Como que hay que tener cuidado en caer en un eurocentrismo y siempre mirar hacia allá, como que está bueno buscar categorías propias. Más vale que cada país tiene que tomar sus propios ejemplos. Pero bueno, en la Argentina fue muy el modelo europeo, creo que hasta el 43, 44, es así, muy modelo europeo. Y quizás a mí lo que me sirvió que recién decía Euge, estaba bueno, que quizás a diferencia de IPC, en esta materia no hacemos tanto foco en los procesos históricos, como bueno, bueno, qué es lo que sucedió en Inglaterra y la Revolución Industrial, sino en el trabajo historiográfico, de bueno, cómo se reconstruyeron esos procesos históricos, con qué fuentes y de qué manera se analizan los sujetos y de qué manera, digamos, creo que está bueno, y ahí Mica fue
está súper clara toda la explicación de esto de la experiencia y la cuestión de la acción, la capacidad de agencia de los sujetos con el condicionamiento. Nada, está re bueno eso. Sí, no, suscribo a todo esto. También quizá para meterle un poco de pata, porque son 5:20 y nos quedan varios textos. Bueno, acá Miguel dejó un comentario. La conciencia la generan a partir de comprender que son oprimidos por sus patrones y un sistema esclavista. Ese es un caldo de cultivo, pero Thompson lo comprende como un fenómeno que se explica desde sus experiencias y luchas y no como una consecuencia, sino que esa conciencia se construye por el sujeto. Exacto, sí. No sé, Mica, si quieres hacer algún comentario sobre esto. No, bien breve, eso es tal cual. La conciencia la genera el sujeto, por eso no hay una falsa conciencia. Con que se acuerden eso, está bien. Buenísimo. Bueno, yo, nada, antes de arrancar con Ginsburg, igual, una cosa que está re bueno, igual este ejercicio que haces, Nati, de cada texto que vemos, linkearlo quizás con algún proceso histórico particular que esté sucediendo. Está bueno, posta que es algo para rosquear una banda, y si tuviéramos un poco más de tiempo. No, yo soy más por ahí, de historia argentina, pero sí, Claro. me encanta, soy fanática de la historia argentina. Pero bueno, también, o sea, para asentarme en los procesos, es como que me guío mucho más de lo que pasó acá con lo que, o sea, de lo que pasó en Europa y lo que pasó acá. No sé si se entiende. Guarda igual con esas extrapolaciones, No, porque ya sé, eso, o sea, en el parcial, digo, es un poco, no, olvídatelo y obviamente céntrate en... obviamente que siempre me voy a poner en lo que está hablando y en la época y en los momentos que se está hablando. No me estoy yendo a la historia argentina o haciendo comparaciones. O sea, para poder tratar de entender todo el proceso obrero y todos los pensamientos, tanto de los de Thompson y de otros sociólogos como Marx, Engels, y bueno, etcétera, etcétera. Bueno, es como que lo quiero tratar de ver cómo se hubiese sido, cómo fue el proceso acá en Argentina. Obviamente que lo voy a poner todo lo que dice en Inglaterra, no lo que dice en Argentina. Buenísimo. Para eso tengo tiempo. Genial. Bueno, bárbaro, entonces. Si les parece, seguimos con Ginsburg. Bueno, yo voy a hablar del texto de Carlo Ginzburg. Ginzburg es un historiador italiano que felizmente sigue vivo. No es algo que nos pase mucho a veces con los historiadores que leemos. Y bueno, ustedes tienen para leer la introducción a El queso y los gusanos y unos recortes que desde la cátedra les eligieron para que lean del libro. El queso y los gusanos es un libro de 1976, década de los 70, entonces me parecía bueno que estaba piola como reconstruir un poco cuál es el contexto historiográfico en el cual Ginsburg escribe esto. Porque bueno, un poco ustedes hasta el primer parcial lo que vieron son las dos primeras generaciones de anales, o sea, historia decimonónica, primera generación de anales, Mark y Bloch, y segunda generación, Brodel. Bueno, esta idea de la historia total, de ir en contra de ciertas premisas decimonónicas de la historia acontecimental, de los grandes individuos, de la política, etc., del siglo XIX, y bueno, esa batalla un poco cultural a nivel historiográfico que estos historiadores de la primera y segunda generación estaban dando en ese momento para ir en contra de esos grandes preceptos de la historia rankiana. Pero bueno, ahora ya para este momento, que los chicos cuando fueron contando los textos que le tocaban, es muy evidente que estamos en otro clima de época historiográfica, o sea, porque estamos hablando de nuevos sujetos, ya sea mujeres,
ya sea clase obrera, sujetos subalternos. Entonces, bueno, esto tiene un correlato a grandes rasgos qué es lo que está pasando en la historiografía. Y bueno, básicamente que esto lo tienen, me lo pasó Solcito y lo leí porque sabía que me iba a servir, así que les recomiendo que lo lean, los apuntes de las clases, que creo que son las clases teóricas que les hacen los profes. Eso léanlo porque está muy bueno, o sea, te da un bagaje que te cierra todo así con moño y está bueno. Y bueno, que esto voy a decir lo dicen ahí los profes, Hernán particularmente, acerca de que, bueno, para los 70 estamos en un momento de crisis del paradigma estructural. O sea, pensemos que fuera de la historiografía, los 70 a nivel global son un momento en el que está en crisis el paradigma del estado de bienestar, estamos asistiendo a una neoliberalización de la economía mundial, o sea, un reacomodamiento de los sujetos sociales, la aparición de las nuevas izquierdas, que eso calculo que lo están viendo en IPC, o sea, como el sujeto revolucionario no es el mismo, y bueno, cambian las reglas del juego para los 70, o sea, nada. Piensen que acá ya estamos en una situación muy distinta a la que podría haber sido el contexto en el que Mark y Bloch hablaban, que eran los 40. Claro, y bueno, en este momento esta crisis del paradigma estructural deviene en lo que se llama como la fragmentación de la historia, o la historia en migajas. Que bueno, justamente es separarse un poco de esta noción de la historia total. Se abandona esa idea de pensar que se puede generar una historia que condense toda la existencia humana. Y bueno, asistimos a un momento que continúa hasta hoy de fragmentación y de hiperespecialización de la historia y de todas las disciplinas. Pero bueno, algo que es interesante y que acá un poco ya empiezo a hacer como la entrada a Ginsburg, es que de la mano con esta fragmentación de la historia, esta nueva tendencia historiográfica, también se habla de los retornos de la historia, porque si en la primera y segunda generación de anales se despotricaba, si se quiere, contra la historia del individuo, de los acontecimientos, la historia política, como si fuese necesariamente algo que está indivisible de los procesos militares, en esta tercera generación y a partir de esta fragmentación de la historia, varios historiadores, entre ellos Ginsburg, van a decir, bueno, che, pero capaz podemos retornar y encontrar algo valioso en esa reconstrucción, ya sea del individuo, o de la historia política, o del acontecimiento, desde una perspectiva renovada, o sea, teniendo en cuenta todas este legado que nos dejaron Mark y Bloch y Brodel, pero bueno, no dejarlo de lado, o sea, a estos nuevos enfoques historiográficos. Entonces, en este contexto es que, bueno, aparecen estos nuevos sujetos. Pido perdón por el ruido que hay, o sea, espero que no se esté escuchando tanto como se escucha acá. En este contexto entonces aparecen, bueno, se abre el juego, digamos, aparece nuevas perspectivas historiográficas y nuevos sujetos. Bueno, haciendo someramente esta introducción, El queso y los gusanos particularmente, bueno, fue escrito en 1976, se publica, y es un ejemplo, Ginsburg va a ser un poco el principal exponente de la microhistoria, que la microhistoria es justamente esto que estoy diciendo, o sea, tomar una experiencia vital, una experiencia biográfica particular del periodo que sea, siendo la persona que sea, pero abordándolo desde una perspectiva más bien secular, o sea, diciendo, bueno, yo voy a estudiar a este individuo, que particularmente Ginsburg va a estudiar a Domenico Scandella, que también le dicen Menocchio, que es un campesino italiano del siglo XVI, del Friuli, que es un lugar en Italia, pero no se acerca al individuo diciendo, bueno, voy a estudiar al individuo porque me interesa la vida de Menocchio, para ver qué hacía Menocchio, sino porque decís, bueno, acercándome a la vida de Menocchio puedo entender o puedo reconstruir un poco ciertas líneas o ciertas generalidades de cómo era la existencia campesina en la Italia del siglo XVI, o sea, ya sea sus condiciones materiales, sus condiciones ideológicas, o sea, un poco su historia de las mentalidades, que igual Ginsburg va
va ahí como a tensionar con esta noción de historia de las mentalidades, ahora ya lo vamos a hablar. Pero bueno, la verdad es que es algo bastante novedosa la propuesta de Ginsburg, porque, y también muy, no encuentro la palabra, muy intrépido, si se quiere, o sea, tomar una biografía y pretender eso, reconstruir con sus limitaciones, que Ginsburg las reconoce, o sea, es un historiador muy bueno, digo, no es que no es poco claro, o sea, sabe a lo que se está enfrentando, pero bueno, la verdad que es algo bastante novedoso y que surge en este contexto de fragmentación de la historia, de la crisis del paradigma estructuralista, etc. Entonces, bueno, Ginsburg lo que quiere hacer, hablando de Menocchio, es, bueno, reconstruir cuál era particularmente la cultura popular de la Italia del siglo XVI. Ahí acá veo que Miguel está escribiendo cosas. Claro, bueno, ahora voy con eso, sí, tal cual. Lo que se propone Ginsburg es, bueno, un poco en esta línea de las nociones de la historia desde abajo que decían les compas. Ginsburg desde un primer momento dice, bueno, a mí lo que me interesa es eso, reconstruir cuál es la cultura popular de esa época, y lo que reconoce Ginsburg también un poco en un laburo historiográfico, es, bueno, ver cómo la historiografía conceptualizó esas costumbres, esos valores, sí, esas creencias de las clases subalternas, y Ginsburg denuncia como, bueno, cierto clasismo explícito en las ciencias sociales, porque siempre la cultura popular fue rebajada a la noción de folclore, que es algo bastante contemporáneo, y de hecho Galeano tiene un cuentito sobre eso, así que podemos encontrar que sigue en pie, como tantos otros temas dentro de la historia. Pero bueno, justamente Ginsburg dice, está bien, ahora se empieza a hablar de cultura popular, sin embargo, esta subalternidad de la cultura popular, o sea, lo subalterno significa que hay algo por arriba, o sea, es la alteridad frente a algo que es el uno, digamos. Entonces Ginsburg se pregunta, bueno, si hay un arriba y hay un abajo, ¿cuál es la relación entre esa cultura popular y esa cultura hegemónica? Y cómo se conceptualizó a la cultura popular en estos pequeños pasos que se fueron dando de reconocer estas costumbres de los sectores subalternos como cultura. Entonces, lo que va a decir Ginsburg es, bueno, él va a un poco traer a colación ciertas teorías, o bueno, lo que dicen particularmente dos historiadores, que son Mandrou y Bolem, acerca de, bueno, cómo ellos entienden la cultura popular y esa relación con las culturas hegemónicas, y bueno, particularmente esto a partir del estudio de una literatura que circulaba mucho en esa época, que se llamaba de colportage, que son como libros pequeños, más bien, sí, como folletines que se vendían en ferias o en poblaciones rurales. Y bueno, es muy loco lo que dicen esos autores, porque Mandrou particularmente dice que esa literatura de colportage es evidencia de digamos, la superioridad o la dominación de las culturas hegemónicas por sobre las culturas populares. O sea, Mandrou quita toda agencialidad, bueno, esto que decía un poco Mika, que dice Thompson, toda la agencialidad de las culturas populares de ser creadoras de cultura, digamos, y de costumbres, y de valores, y de creencias, y de arte, si se quiere también, o sea, de producir cultura. Y bueno, como si fuesen sujetos completamente pasivos, digamos. Y por otro lado, yendo a la otra punta de la cuestión, tenemos a Bolem, que también estudia esta literatura de colportage, pero dice que la literatura de colportage es una expresión de la potencia autónoma de las culturas populares, o sea que esa literatura y esos folletines eran, sí, paradigmas de la producción propia de las culturas populares, o sea que la cultura hegemónica y la cultura popular están completamente escindidas. Bueno, quizás como ya calculo que sospecharán, Ginsburg no está de acuerdo con esto, y él va a traer particularmente
y va a rescatar las ideas de Bakhtin acerca de la circularidad entre la cultura popular y la cultura dominante. Y bueno, un poco es digamos, el sostén teórico, esta idea de Bakhtin, a partir de la cual Ginsburg va a iniciar sus análisis de Menocchio, porque justamente Menocchio, si bien es un campesino del Friuli italiano y sus condiciones materiales son las de cualquier otro campesino, cuando vayamos a las fuentes, que bueno, no dejan de ser unas fuentes indirectas, porque tengamos en cuenta que la cultura popular de ese momento es profundamente oral, por lo tanto una fuente escrita, o sea, y no se puede hablar con esos individuos porque están muertos hace siglos. Tengamos en cuenta entonces que las culturas escritas, Ginsburg va a decir que son doblemente indirectas. Por un lado, en tanto escritas, pero por otro lado, también porque ni siquiera están escritas por esos integrantes de las culturas populares. O sea, también pensemos que es una cultura analfabeta, digamos, para siglo XVI. Son pocas las personas de los sectores subalternos que saben leer y escribir. Pero bueno, cuando Ginsburg se acerca a las fuentes, que son fuentes judiciales de la Inquisición, lo que le interesa de Menocchio es como esta paradoja que representa Menocchio, porque si bien, como dije, representa las condiciones materiales de un campesino común y corriente, haciendo hincapié y haciendo un análisis pormenorizado de las fuentes, Ginsburg se da cuenta que a la vez presenta elementos disruptivos con el campesinado de ese momento, que a simple vista no se pueden explicar, porque, por ejemplo, bueno, Menocchio va a ser acusado por hereje, y finalmente va a ser, bueno, asesinado por la Inquisición, pero bueno, va a ser un campesino que sabe leer y escribir, o sea que impugna, por ejemplo, el poderío papal y bueno, ciertas nociones básicas de la Iglesia Católica en ese momento y del orden social. Pero bueno, a Ginsburg particularmente le parece muy rico esto, porque Menocchio es el ejemplo claro de esta circularidad entre la cultura subalterna y la cultura hegemónica dominante. Y bueno, en la figura de Menocchio se genera una mixtura muy interesante de esas dos culturas, porque la cultura hegemónica que le llega a Menocchio también tiene un tamiz, va a decir Ginsburg, de su propia trayectoria vital, de ser un campesino, de responder a cierta cosmogonía campesina de ese momento, que bueno, eso generan filtros acerca de que a nosotros nos pasa, digo, estamos mediados por medio millón de cosas, todos los individuos del planeta. Entonces, nada, es muy interesante y les recomiendo que lean los recortes. Yo me acuerdo que cuando estaba preparando el parcial de intro dije, ay no, leo la introducción porque no llego, pero léanlo porque es hermoso, y de hecho les seleccioné un par de apartados que me parecen los más incisivos y los que están más piolas para ver esta cuestión de, ay chicos, necesito tomar agua. Hablé mucho y muy rápido. Si dije cultura impopular, fue un error, quise decir cultura popular. Nada, les seleccioné algunos apartados que mientras leía hoy me parecía que estaban buenos, que bueno, son el apartado 6, el apartado 8 y el apartado 9, porque bueno, me parece que un poco ilustran bien cuál es este corpus o esta ideología que tiene Menocchio, y bueno, este proceso de cómo él se acercaba a los textos, o sea, es algo posta muy interesante y me parece como una herramienta que está muy buena para tener en cuenta. Y bueno, un poco... que era muy raro que también para esa época un campesino, o sea, alguien de la clase baja, supiera leer y escribir. Claro, bueno, es que por eso, un poco lo que dice Ginsburg, que gracias Nati porque me haces acordar de que lo diga, también es que, digo, este carácter aparentemente que no se entiende de Menocchio, o sea, como un campesino de repente va a tener esas ideas y va a ir en contra del orden y de la parroquia, y, o sea, ¿de dónde sacó esas ideas? O sea, es algo que realmente uno se pregunta.
o sea, no estamos condicionados por nuestro tiempo histórico. Y lo que dice Ginsburg es que no tenemos que perder de vista que o sea, que la situación de Ginsburg, de Menocchio, perdón, no sería posible si no se hubiese dado la Reforma Protestante y la invención de la imprenta. Porque esto ya lo van a ver en General 4. Pero bueno, la invención de la imprenta significa una democratización total del acceso al texto en papel, básicamente, o sea, es algo muy revolucionario. Hay profesores de General 4 que dicen que la revolución que implicó la imprenta se puede comparar únicamente con la invención de la computadora. Sí, imagínense lo que debe haber sido en ese momento. Y por otro lado, de la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante también lo van a ver en General 4, pero implica la primera impugnación abierta a nociones de la Iglesia Católica que habían sido de una manera durante 14 siglos, y si bien hubo impugnaciones antes, pero la Reforma Protestante es, en realidad de las reformas religiosas, es bien sintomático de, bueno, que hay un quiebre en un entendimiento del mundo, y empieza un clima de época donde, bueno, cualquiera ahora puede decir lo que quiera del Papa, porque ya va a haber, bueno, hay un movimiento organizado que avala eso. Claro, Gutenberg es el inventor de la imprenta, perdón. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero eso, está bueno que sepan que Menocchio es un habitante de su tiempo, pero que también, digamos, deja en claro como esa mixtura, ¿no? Como esas contradicciones a veces entre la circularidad de esta cultura popular y la cultura hegemónica. Y es importante esta noción más bien clasista que tiene Ginsburg, porque al principio en su introducción va a decir, bueno, ¿por qué no hablar de historia de las mentalidades? Y Ginsburg va a decir, bueno, a mí no me interesa hablar de historia de las mentalidades, porque la historia de la mentalidad hace referencia a algo que cree. Por un ejemplo, algo así como, bueno, el César y hasta el último de sus soldados de las legiones romanas. Y a mí lo que me interesa no es esa alianza interclasista para ver qué es lo que piensa un habitante de Italia en el siglo XVI, sino lo que piensa un campesino en ese momento, y cuáles son las claves para entender esa cosmogonía y esa cultura popular, y cómo construyen cultura y conocimiento. Por eso está bueno prestar atención a que el título de hecho se llama El queso y los gusanos, porque es algo que dice Menocchio mismo en una de esas fuentes inquisitoriales. Él dice que la creación del mundo es a partir, o sea, se puede pensar algo así como los gusanos que surgen en el queso podrido, que eso es algo profundamente coloquial, o sea, es un campesino que ve un queso podrirse y el que hace el queso es el campesino, o sea, es esta aparición constante de elementos rutinarios de la vida campesina, pero que a la vez está echando por tierra el dogma cristiano acerca de cómo se creó el mundo, o sea, es una locura realmente. Y bueno, pensar esto, que el título del texto es El queso y los gusanos, haciendo referencia a esta cosmogonía de la que se va a basar en Menocchio para mezclarlo con estos elementos de la literatura de las élites y de las clases y de la cultura hegemónica que le vienen, está bueno. No nos olvidemos a Galileo Galilei también, que fue... Galileo es un poco posterior. Sí, claro, pero si vemos, o sea, entre una persona que está, que es un campesino, sabe leer y escribir, a un científico que también cuestionaba las ideas de la iglesia, están más o menos dentro de la misma teoría, digamos, ¿no? Y después Santo Tomás de Aquino y Santo Tomás Moro. Sí, sí, bueno, Tomás Moro es contemporáneo un poco de esto, él va a ser asesor de Enrique VIII, pero bueno, es todo, digamos, síntoma de un mismo clima de época, o sea,
es un momento de mucha agitación cultural y de mucha producción de teorías. Por ejemplo, bueno, la teoría del derecho moderno aparece en este momento, la ciencia, como hoy la conocemos, aparece en este momento de la mano de grandes personajes como, bueno, Galileo, Copérnico, etc. Eso es apasionante, pero bueno, particularmente con lo que atañe a intro a la historia y a esta cuestión de bueno, cuál es el abordaje novedoso de Ginsburg, es esta cuestión de la microhistoria, o sea, tomar la biografía particular de un individuo para reconstruir alguna arista particular de un proceso histórico que a vos te interese, digamos. Es como un poco la circularidad, si se quiere, tanto que habla Ginsburg de la circularidad entre clases populares y clases hegemónicas, es la circularidad entre lo que nos ofrece la historia decimonónica y la historia de la primera y segunda generación de los anales, básicamente. Espero que se haya entendido. Hablé una banda, no sé si fue claro. Si tienen preguntas, muy contenta de que me las hagan. Y si algo no se entendió, lo vuelvo a repetir sin problema. Es el segundo contexto de la Escuela de los Anales mismo. Tercero. Tercero. Sí. Tercera generación. Buenísimo. No, No, sí, entendí. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Qué se refiere con circularidad? No lo entendí bien eso. Circularidad se refiere a como un diálogo, digamos, o sea, circularidad porque, no sé, cuando yo pienso, o cuando se piensa en culturas dominantes, culturas subalternas, o sea, como si fuese algo que está arriba y algo que está abajo, la circularidad los pone como más mano a mano, digamos, y eso, como el diálogo, claro, que es recíproco, o sea, que uno se nutre del otro, básicamente. Esa explicación era más fácil que lo que hice con las manos que no se entendió. Menocchio, por ejemplo, en estos términos, tenía elementos propios de la cultura popular, ya que recogía en su cosmogonía de la creación del mundo ciertas tradiciones milenarias sobre qué es esto del queso y los gusanos, y a su vez también tenía elementos de la cultura dominante. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en que las clases populares son analfabetas, no acceden a la escritura, no saben leer, ni nada, por lo tanto Menocchio tiene un elemento que tiene la cultura letrada, que en ese momento es propio de la élite. Por ejemplo, hay un elemento de circularidad, cómo se da. Y bueno, lo mismo pasa con todo, por ejemplo, la cumbia villera de nuestros días, cómo también alimenta ciertos elementos de la cultura dominante, etcétera, etcétera. Sí, a mí esto de circularidad me lo explicaron y lo entendí cuando me explicaron que, por ejemplo, acá Ginsburg trata de discutir la idea, ¿no?, de que está un poco instalada, de que siempre son las clases populares las que tratan de copiar esa cultura ilustrada, esa cultura de élite. Y lo que señala Ginsburg con la idea de circularidad es que incluso también en las clases altas o dominantes aparecen elementos de la cultura popular. No es que siempre los grasas, los cabecitas negras, los villeros tratan de copiar a las clases altas, sino que hay como un diálogo, como bien decían las compañeras. Yo tengo una pregunta sobre eso, que no viene nada al caso con el parcial probablemente, pero ¿por qué se habla de recíproco si en el momento en el que Menocchio dice algo que no está a favor de lo que dicen las clases altas, lo matan? O sea, no es recíproco entonces. Sí, está buena la pregunta. O sea, no es recíproco a nivel de reciprocidad consciente, sino que es más como un proceso. De hecho, bueno, este autor Bakhtin, el que habla de la circularidad, no sé pronunciar las palabras circularidad, bueno, empieza a hablar de circularidad a partir de la obra de Rabelais, Gargantú y Pantagruel, porque bueno, Rabelais fue un escritor de la élite,
que sin embargo en esa obra, Gargantúa en Pantagruel, bueno, ustedes me entienden, estoy pronunciando todo mal, pero me entienden. Bueno, toma elementos de la cultura carnavalesca, o sea, cultura popular por excelencia, el carnaval. Entonces, o sea, es como tomar ciertos elementos, bueno, en el caso de Rabelais es consciente, ¿no? Porque él dice, bueno, voy a escribir un libro sobre esto, pero también pensar esto, que la impugnación a la Iglesia Católica que se hace en la Reforma Protestante tampoco es algo que ni mucho menos se haga a partir de las clases populares. O sea, Lutero, Calvino, y bueno, los grandes pensadores de la Reforma son de la élite también. O sea, ahí vemos esa circularidad, si se quiere. Por supuesto que está buena la pregunta porque queda un poco ver, bueno, hasta qué punto esta cosmogonía y estas ideas de la cultura popular, bueno, hicieron mella en la cultura dominante, como bueno, otro capítulo para analizar, eso seguro. Bueno, nos queda el texto de Buja y el texto de Portelli. A mí me toca dar el de Buja, voy a tratar de hacerlo muy, muy rápido y muy sintético. Me voy a decir esto porque si no me desconcentro. Chicos, una pregunta. Sí. El de Buja, ¿son algunos de los aspectos de la historiografía de la India colonial? Sí, exactamente eso. Está bien, porque como yo no lo tengo, no sé si lo dije en el WhatsApp, no están algunos como los autores, digamos. Este no está. Claro, no, este se llama algunos aspectos de la historiografía de la India colonial. De última, si alguien no lo encuentra, tenemos un drive con todos los textos que entran en el parcial, que los podemos pasar, y ahí pueden irlos viendo. Texto, voy a hacer como una breve introducción, al igual que hizo Euge, que sirvió como mucho esa revisión, digamos, de la línea historiográfica de la historiografía. Este autor va a plantear su teoría como una profundización de lo que fue toda esta línea de los marxistas británicos, ¿no? O sea, como que a mí me resulta muy como para entender intro, lo que me resultó fácil de entenderla es que son teorías que se van contraponiendo entre sí, y es eso, es como saco un poquito de un lado, le agrego otra cosa, discuto con este, discuto con el otro, y ahí voy generando una teoría. Bueno, lo que van a plantear este texto en particular es de Buja. Buja es un historiador que, al igual que Ginsburg, sigue vivo, tiene 99 años, y es un historiador de la India. Y entonces él lo que va a plantear es uno de los creadores, digamos, por así decirlo, de los autores que funda una corriente historiográfica que son los estudios subalternos. ¿Bien? Entonces esto, ¿en qué corriente historiográfica está inserto, digamos, este autor? Bueno, en una que básicamente funda él. Y que, fíjense, en el título de la clase lo pone como la historia desde abajo más allá del marxismo británico. ¿Por qué? Porque justamente va a ser una profundización, o sea, no quiero ser repetitiva, pero es una profundización y una crítica hacia ese marxismo británico. ¿Por qué? Porque relata en primer lugar la historia del nacionalismo indio. Digamos. Y una cosa es que es algo que surgió en este encuentro, digamos, esta cuestión de cómo adaptar los conceptos europeos a Argentina. Bueno, en India sucede algo similar porque también es un país que fue colonizado durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo plantear estas teorías desde países o regiones que fueron colonizadas y que no fueron quienes colonizaron, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa adaptación de términos? Que a mí particularmente es un texto que me re gustó porque se puede adaptar también un poco, ahora cuando lo vayamos viendo, se puede adaptar un poco también a la historia argentina, porque habla de dos élites, digo, como bueno, lo vamos a ir desarmando. A rasgos generales es eso, él plantea esta idea de los estudios subalternos, ¿no? Y en este texto particularmente que les dieron, lo que habla en primer lugar el autor es de que hay dos élites.
¿no? En India. En India hay dos élites. Y dos, por lo tanto, dos historiografías, digamos, dos historiografías elitistas. Una primera historiografía que es colonialista y una segunda historiografía que es nacionalista. Acá es donde reside la importancia del autor, digamos, la importancia de los términos. Perdón, yo quisiera que desarrollen sobre el concepto de Chakrabarti de provincializar Europa. Bien, de una. Explico este texto y ahora vamos con ese. ¿El Chakrabarti que se lo dieron en los teóricos? Bueno, mientras espero la respuesta de En eso. el parcial no entra eso, Chakrabarti. Claro, porque es contenido de teórico. Pero bueno, igual después lo podemos ver eso, de algo creo que me acuerdo de eso. Porque también Chakrabarti va en línea con esta rama o esta corriente historiográfica de los estudios subalternos. Pero va a plantear como otra teoría distinta a esta. Entonces, en síntesis, lo que va a plantear Buja es que hay una historiografía colonialista y una historiografía nacionalista para desarrollar la historia del nacionalismo indio. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? Digamos, ¿no? En primer lugar, que hay una historiografía que plantea que el nacionalismo indio estuvo signado o estuvo, sí, el protagonista, digamos, de esa historiografía colonialista son los británicos. O sea, lo que va perdón, estoy siendo muy enroscada con esto, pero lo que va a diferenciar la historiografía colonialista de la historiografía nacionalista es que quienes la protagonizan a esa historiografía. Entonces, la historiografía colonialista la protagonizan la élite británica, y lo que va a decir a rasgos generales es que el proceso, digamos, de nacionalismo indio es a partir de una élite local que siguió a una élite británica en un proceso de aprendizaje, que fue bajo una idea de recompensa, como que los plantean medio como unos buitres, digamos, que querían poder, que querían legitimidad, qué sé yo, de esa élite británica. Entonces esa élite local aprende de esa élite británica. O sea, el foco está puesto en esa élite británica. En cambio, en la historiografía nacionalista, el eje está puesto en la élite nativa. ¿Bien? Es pensarlo también como en Argentina, digo, en el 1800 en Argentina había una élite porteña y había una élite española, digo. Entonces, es similar, en ese sentido se puede hacer como un paralelismo. Entonces, esta historiografía nacionalista lo que va a plantear es que hay una élite iluminada nativa, muy heroica, que por una cuestión de buena fe guió el proceso de liberación del pueblo, ¿no? Eso es como a grandes rasgos lo que plantea esta historiografía nacionalista, ¿no? Como que se opuso a los británicos y, bueno, todo por una idea de buena fe y de buena gente, etc. Entonces lo que va a plantear Buja a raíz de eso es que, si bien estas historiografías tratan de explicar el nacionalismo, no lo logran explicar. ¿Por qué? Porque hay una parte que encima es el sector mayoritario que no está representado, no está entendido, no está expresado en estas dos teorías. ¿Qué sector es? El pueblo. Digamos. Entonces lo que va a plantear Buja es, en esas dos formas de relatar la historia, lo que falta es un sector. Ese sector es mayoritario y es el pueblo. Entonces jamás va a poder explicar el nacionalismo indio desde un solo sector social. Y lo que va a plantear Buja es que invisibiliza al pueblo como un sujeto político independiente de la élite. La historiografía, a ver, ¿no? O sea que la historiografía india nacionalista está influenciada por los británicos recipachos de las... Claro, sí, sí, es eso, es entender a esa historiografía como una historiografía elitista, o sea, como una historiografía que se cuenta desde arriba, que te relata todo a partir de gracias a los estoicos de arriba, sean británicos o sean nativos, pero siempre son de los desde arriba. Y que el pueblo no tiene, es esto lo que plantea Buja puntualmente, que no plantea al pueblo como un sujeto político independiente, digamos, como un sujeto con capacidad de acción política, sino que es esto, es una masa que la élite dice vamos para acá y va para allá, la élite dice, digo. Entonces eso es lo que plantea a grandes rasgos. De hecho, en una parte, y lo voy a citar acá, en una parte dice,
haciendo referencia al pueblo, este era un ámbito autónomo, ya que ni procedía de la política de la élite, ni su existencia dependía de esta. Entonces, esa frase me parece que sintetiza muy bien como la idea del autor en cuanto a esto, a que el pueblo tiene poder de decisión propia independientemente de la élite, digamos. Que después igual no niega que esto lo vamos a ver después, pero que hay una articulación, tampoco es que son dos papers separados. Bien, dicho esto, lo que plantea el autor también es que esas interpretaciones de la acción del pueblo, desde esta mirada elitista, son de dos formas. De una manera positiva, que es como que la élite supo conducir esas masas, de manera negativa, que es que nada, que el pueblo, si hay una rebelión, es un problema de orden público, ¿no? A raíz de esto, lo que va a empezar a plantear son las diferencias entre esta política elitista y esta política subalterna, ¿no? Ya ahora se dividen en dos esferas, la política elitista y la política subalterna. El autor va a plantear que puntualmente, esto no lo voy a decir porque nada, ya es retarde, pero en la página 37 hay un párrafo que enumera, digamos, cuáles son las diferencias entre las formas de hacer y concebir la política de estas dos vertientes, por así decirlo. En cuanto a particularmente la política subalterna, lo que plantea UCA es que la categoría, que también es retomando un poco lo que ya veníamos hablando, esta idea de que en la historiografía, o sea, en la historia cuesta mucho categorizar al pueblo, digamos, o sea, nunca se termina de definir. Un autor te dice que el pueblo es una cosa y otro autor te dice que el pueblo es otra cosa sumamente distinta. Entonces, es un concepto que todavía no está cerrado, digamos, y que se van dando distintas teorías. Lo que va a plantear él, o sea, lo que va a plantear Buja, es que el pueblo es una categoría heterogénea. ¿Por qué? Porque incluye al sector rural, incluye al sector más de la urbanización, incluye, digo, como que se va generando una cuestión heterogénea en esa categoría de pueblo. Pero que sin embargo tiene que tener un elemento igualador, y ese elemento igualador es la resistencia de la dominación de las élites. Eso es lo que equipara o lo que iguala a esta política subalterna, digamos, que si bien son sectores heterogéneos, los une esta resistencia. A raíz de eso, de estas dos vertientes, digamos, él lo va a poner en términos de dicotomía estructural, ¿no? Que son estos dos ámbitos dentro de la política que se diferencian. Y que esta dicotomía estructural es la representación, acá se vuelve como más teórico aún, así que voy a tratar de desmenuzarlo bien, pero lo que plantea él es que esta dicotomía estructural es la representación del fracaso de la burguesía india para representar a la nación. Entonces, lo voy a repetir, que esta dicotomía estructural, o sea, esta idea de una política subalterna y una política elitista, es la mayor representación de que la burguesía fracasó para representar a la nación. ¿Y por qué dice eso, digamos? Porque que es algo central en la teoría del chabón esto. Y él, ¿por qué lo dice? Es porque no poseía una hegemonía, esta élite empleaba el poder sin poseer hegemonía. ¿Por qué? Porque nunca logró entender al pueblo, digamos. O sea, nunca logra ni entenderlo, ni considerarlo como agente político, etc. Entonces, al no considerar vos a ese sujeto, no tenés la legitimidad de ese sujeto que te da eso que él llama hegemonía. Si esto es muy confuso, porfa, avísenme por el chat, córtenme, lo que sea, o sea, no hay problema, porque nada, es como medio un quilombo la teoría de este chabón, está buenísima, pero es medio un quilombo. Entonces lo que él plantea es esto, justamente, que el fracaso de la burguesía de no representar a la nación es porque jamás pudo entender al pueblo, sintéticamente, vendría a ser. Pero no poseían una hegemonía por no comprender al pueblo. Y lo que, también otra cuestión, porque tampoco es que es culpa, tampoco es cuestión de culpas, ¿no? Pero tampoco se lo adjudica únicamente a estos sectores, sino que también lo que habla es que el pueblo, en su lógica de construcción horizontal, no logró construir una figura que pueda liderar al pueblo, ¿no? O sea, por falta de liderazgo, el pueblo no podía conducir la liberación nacional. Pero, sin embargo, sí podía incidir en el proceso de movimiento nacionalista, digamos. O sea, no llega a liderar ese proceso, sí puede interferir. Es
vendría a ser yo como que lo interpretaba como una forma de que ninguno de los dos tienen el poder o la estructura suficiente como para guiar ese nacionalismo. Sin embargo, sí tienen poder para influir, digamos, ¿no? O sea, como esa cuestión de relación de fuerza. A rasgos generales, ya son Sally, las ¿lo 6 de la podrías tarde. repetir? ¿Qué, Nati? Lo de, bueno, la estructura del fracaso de la hegemonía elitista, bueno, y la parte del blog, porque ahí, como tengo problemas con el internet, no te escucho entrecortado, pues. Es un Bien. cachito. La dicotomía estructural, es decir, la política subalterna y la política elitista, es la plena representación del fracaso de la burguesía india para representar a la nación. Y esto se divide, lo hago muy esquemático para ya ir cerrando porque está el grupo de estudio de socio, ahora todos están invitados, y nos va a matar el equipo socio. Pero bueno, para esquematizar rápidamente, el fracaso de la burguesía india para representar a la nación es porque hay un pueblo que no está supiendo entender, no está supiendo sintetizar, no está supiendo, entonces, a partir de ahí fracasa como para conducir los destinos de la nación. Y, sin embargo, en los sectores subalternos, en el pueblo como tal, tampoco hay una figura que pueda liderar ese proceso, digamos, tampoco emerge una figura. Entonces ahí estamos frente a dos estructuras, digamos, que ambos pueden interferir en ese proceso, pero no pueden hegemonizarlo, digamos, no pueden liderarlo, por así decirlo, porque no les da la correlación de fuerzas. A rasgos generales sería eso. Perdón, fui como muy rebuscada con el principio, pero nada, cualquier cosa manden por el grupo igual y podemos mandar estos apuntes que nos hicimos para dar esto, o sea, como, qué sé yo, si surge alguna duda, mándenla por el grupo, no hay problema, pero bueno, esto, no quiero extenderme más porque está socio general ahora. Básicamente tenemos que dejar el aula virtual. Sí, no, Sadi, excelente, muy claro. El texto posta muy, muy bueno. Y sí, estamos re apurados porque tenemos que dar el Zoom ya. Así que nada, bueno, estas preguntas, Miguel, si querés hacerlas por el grupo, nos queda el texto de Portelli también, pero bueno, vamos a mandar un resumen escrito, la verdad duró más de lo que pensábamos. Y posta, tenemos que traerlo ya, así que perdón, pero nada, esperamos que les haya servido. Saben que nos pueden encontrar en WhatsApp. Perdón por este cierre así como medio desprolijo, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, gracias por venir. Y les invitamos a que se queden al de socio. Eso, vayan al de socio, que va a estar muy bueno. Ahora les ¿Es en pasamos el link por los ¿Es en grupos. este mismo Zoom? Es en este Zoom, pero es otro link. Ah, bien. Vamos a hacerlo por acá por el chat. Dale, a Ahí ver. lo busco. Dale. Perdón, y hago un paréntesis, cualquier cosa, si quedó una duda con este texto, mándenme por WhatsApp y mando audio más claro y más tranquila, porque eso, hablé a las rechapas con el motivo de esto del grupo de socios, así que eso. Chicas, súper entendible, súper concretas y bueno, entendí. Así que cualquier duda les escribo. Les mando un audio mejor. Dale, nos comunicamos por No WhatsApp. no se enojen.